Bueno, tenemos un problema de plano inclinado con dos bloques y nos piden hallar la aceleración con la cual se mueven los dos bloques y el valor de la tensión. Vamos a suponer que el sentido del movimiento es hacia este lado, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, para este sentido, la tensión que está dirigida hacia la derecha va a ser negativa porque se opone al sentido de movimiento. El peso en X de este bloque, que lo voy a llamar bloque 1, va a ser positivo. La tensión para este bloque va a ser positivo y el peso para este cuerpo, pero en X, el componente del peso en X, para este bloque va a ser negativo. Acá tenemos los ángulos de inclinación de ambos planos inclinados. Considerando solamente una parte, por ejemplo de este bloque, nosotros podemos descomponer la fuerza peso en su componente en Y y en X. El componente en X es el que hace que el bloque tienda a desplazarse hacia abajo. Al componente del peso en Y se opone la normal, que es igual en intensidad pero en sentido contrario. Tanto el peso en Y, el componente en Y del peso como la normal se anulan entre sí. Al peso en X o al componente del peso en X se opone la tensión de la cuerda. Así que para cada uno de estos bloques vamos a plantear un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el peso tiene su componente en X y se hace haciendo el peso por el seno de este ángulo, en este caso el ángulo es de 30 grados. ¿Sí? Porque acá tenemos que el PX sería el cateto opuesto del ángulo este, que es el mismo que este que está acá en el plano, ¿sí? El ángulo de inclinación de este plano. Otra ecuación que tenemos que plantear es que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Entonces, si nosotros sumamos tanto el peso en X con la tensión, que son de signos opuestos, ya que se oponen, uno es positivo y el otro es negativo, vamos a tener como resultante la masa por la aceleración. Bueno, ahora vamos a hacer este mismo planteo para cada uno de los cuerpos. Vamos a ver en el caso del cuerpo 1, tenemos una masa 1 que es de 10 kilogramos, el ángulo de inclinación va a ser de 30 grados y el peso va a ser esa masa por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado por 10 kilogramos y me da un peso de 98 newtons. Entonces, vamos a ver que el peso en X para este bloque va a ser igual a este valor por el seno de 30 grados. Pero antes que nada vamos a plantear la ecuación que la sumatoria de las fuerzas en X me da una resultante que es la masa por la aceleración. Entonces, P1 en X menos T, o sea, esta componente en X menos T me tiene que dar la masa por la aceleración, la masa del bloque 1 por su aceleración. P1 en X es P1 por el seno de 30 menos la tensión. Reemplazando por los valores que ya tenemos, la masa de 10 kilogramos, seno de 30, 98, bueno, 98 por seno de 30 me da 49, menos T es igual a 10 por la aceleración. Voy a hacer lo mismo, pero con el bloque del cuerpo 2. Tenemos que tiene una masa de 20 kilogramos, un ángulo de inclinación de 60 grados. Luego, el peso va a ser 20 kilogramos por la aceleración, que es de 9,8 metros segundos al cuadrado. Esto me da 196 newtons. Ahora, también planteo la ecuación en la que la sumatoria de las fuerzas en X para el bloque 2 es P2 en X, que lo considero negativo, más la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Reemplazo, P2 es igual a 196 newton, el seno de 60, más T igual a 20 por A. Ok,
acá voy a reordenar T, siendo 196 por 160, 17,32 que era negativo, igual a 20 por A. Y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que voy a sumar miembro a miembro estas dos ecuaciones para poder eliminar T como una incógnita. Entonces hago la suma, 49 menos T igual a 10A, más la otra ecuación, menos 17,32 más T igual a 20A. Se elimina T, quedándome 31,68 igual a 30A. Despejo A, o sea aceleración, y me va a quedar 31,68 sobre 30, lo cual me da 1,056 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora voy a usar este valor de la aceleración en una de las ecuaciones para poder hallar T. Por ejemplo, en T menos 17,32 igual a 20 por A. Reemplazo A, paso al otro miembro 17,32 sumando y puedo hallar el valor de T. Es decir, me quedaría 20 por 1,056 más 17,32 y esto me da como resultado una tensión igual a 38,44 newtons.